Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Estimada familia en Cristo, queridos amigos, muy buenos días. En esta mañana la Iglesia Fuente de Bendición, a través de este medio, quiere compartir el tiempo devocional de fecha 15 de septiembre del 2021, titulado Unidad, cuyo texto bíblico está en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y antes de empezar con la lectura, pido que me acompañen por favor en una pequeña oración. Oremos. Padre amado, Señor, nuevamente queremos darte las gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Este tiempo es tuyo, Señor, y este tiempo lo queremos dedicar solamente a ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento para conocer más de ti, Señor, y enseñar a aquellos que todavía, Señor, no conocen de ti. Que tu palabra, Señor, llegue a aquellas personas que aún están esperando, Señor, palabra tuya para que te conozcan. Padre amado, queremos pedirte que este tiempo, Señor, tú lo bendigas y que este tiempo, Señor, sea totalmente para ti. Gracias, mi buen Dios, descansamos en ti en este día, Padre Santo, y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos así, Señor. Amén. Como les dije, la cita bíblica está en Efesios capítulo 4, versículo del 1 a 6, que a la letra dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, como dice ahí la palabra, que nosotros debemos vivir en unidad. Pero en definitiva, la convivencia con las demás personas nos trae o nos da lecciones de aprendizaje en nuestras vidas, ya que precisamente la convivencia con las demás personas nos va a conllevar a tener diferencias de opiniones o fricciones, y es a través de esas diferencias o fricciones es que nace la importancia de tener en nuestras vidas el amor de Dios, ¿no? Y ese amor de Dios tiene que ser como un bálsamo en nuestras vidas. ¿Y por qué digo así, como un bálsamo? Que debe tener el amor de Dios en nuestras vidas, en el sentido porque ese bálsamo va a actuar como un aceite, como un lubricante, ¿no? Y que precisamente nos va a ayudar a pasar por alto todas las cosas o los ataques que podría venir de los demás hacia nuestra persona, y viceversa. También ese bálsamo nos puede ayudar a nosotros a usar como un lubricante, y que nos va a ayudar, ¿no?, a tener o a suavizar una respuesta áspera de parte de nosotros hacia los demás. En definitiva, la palabra de Dios
habla sobre la preeminencia del amor y que el amor está sobre los demás frutos del Espíritu Santo, perdón. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu, según Gálatas 5, del 22 al 23, son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Hermanos, la palabra de Dios también habla que el amor es sufrido y benigno. Y ello es precisamente lo que nos va a permitir que ese amor benigno y sufrido haga en nosotros un carácter de humildad y un carácter de mansedumbre. Ya que estos dos valores nos va a conllevar a tener nuestra convivencia con las demás personas. Una persona que no ha vivido o una persona que no ha experimentado ningún sufrimiento en su vida de ninguna manera puede ser humilde y mucho menos mansa. ¿Por qué digo esto? Tenemos un ejemplo con Moisés. Moisés al principio o al comienzo de su vida, él era una persona de carácter fuerte y sufría, ¿no?, enormemente tratando de sobrellevar el pueblo de Dios. Cuando, por ejemplo, él tuvo que intervenir cuando un egipcio maltrataba a uno de su gente, a un hebreo, y Moisés tuvo que asesinar a este egipcio por el maltrato que le estaba haciendo a uno de su gente. Entonces, Dios le encomendó a Moisés una gran tarea, liberar a su pueblo. Pero tuvo que transformar ese carácter de Moisés en un carácter humilde y manso. Y lo transformó, ¿de qué manera? ¿No? Lo transformó a través de tanto desierto, lo transformó a través de tantas pruebas, de tantas angustias, ¿no?, de tanto sufrimiento. Entonces ahí Moisés forma su carácter, el carácter que él tuvo al principio, ¿no?, transformó a un carácter humilde y manso. Y de esta manera él pudo llevar los propósitos o la tarea que Dios le había encomendado. Estimados hermanos, queridos amigos, Dios nos enseña en su palabra que no debemos permitir la división. Como bien sabemos, la fortaleza no la puede dar un grupo dividido. La fortaleza no lo puede dar una familia dividida. La fortaleza mucho menos lo va a dar una iglesia dividida. En conclusión, con el amor de Dios en nuestras vidas, la convivencia con las demás personas la debemos de guardar en unidad. Es muy importante guardar la unidad en el pueblo de Dios. Hermanos y amigos, oremos y busquemos la comunión con Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permita crecer en unidad en una familia, en unidad en una iglesia, en unidad en un trabajo. También oremos y busquemos la comunión con Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos revista de ese amor lleno de humildad y mansedumbre, ¿no? Y que estos valores son muy indispensables en nuestra relación con los demás. Hermanos y amigos, gracias por su atención y tengan un bendecido día. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Gracias. Tu amor
agotables, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en